Es un honor para Revista Latente presentarles a Mardonio Carballo, poeta, actor, nahuablante y periodista mexicano nacido en Chicontepec, Veracruz. Actualmente es colaborador en Aristegui en Vivo con la sección Las Plumas de la Serpiente, así como de la emisión radiofónica Xochicotzcatl, Collar de Flores para Radio UNAM. Pues le damos la más cordial bienvenida. Es un honor tenerte entre nosotros, querido Mardonio. Esta es tu casa. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Saludos a Latente, la revista, a toda la gente que, bueno, también me ha tocado conocer en estos bretes de los medios de comunicación. Qué maravilla, felicitarles que estén emprendiendo este espacio y qué maravilla ver que las generaciones que estaban acompañándonos hace mucho detrás de micrófonos estén ahora emprendiendo sus propios espacios. Me congratulo de ello. Sí, pues es una de las grandes ventajas que nos dan ahora las plataformas. Muy bien, Mardonio, pues te agradezco muchísimo nuevamente. ¿Y por qué no empezamos esta plática, Mardonio? A mí me gustaría pedir tu opinión acerca del cambio de nombre que se da a esta conmemoración. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es para ti este cambio de nombre? Y sobre todo, ¿qué repercusiones puede tener en defensa de la cultura indígena en México? Pues fíjate que desde 1992 ya existía esta corriente de los 500 años de resistencia indígena y pueblos afros. Es un movimiento impulsado por los pueblos indígenas, por varias organizaciones, y pensar en que se retome desde la estructura gubernamental me parece también un paso importante para buscar los diálogos y los caminos y los puentes para reconocernos y encontrarnos, porque creo que a este país lo que todavía le sigue faltando es cómo encontrarnos, cómo asumirnos, y pienso que puede o hay una posibilidad en esta suerte de cambio de nomenclaturas o por lo menos de pensamiento que podamos encontrar los caminos de la inclusión correspondiente a un país tan diverso, tan plural como es nuestro país. Pues increíble. Claro, y otro de los cambios, o bueno, en este caso no fue un cambio, pues fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue esta petición de realizar una ceremonia de perdón conjunta con el pueblo español, lo cual pues desgraciadamente nos fue negado. ¿Tú qué opinas acerca de estas ceremonias de perdón, Mardonio? Yo creo que hay muchos pueblos en el mundo que han pedido disculpas a otros pueblos por agravios que no necesariamente ocurrieron en el tiempo y el espacio, ¿no? También pienso que es muy importante como se están haciendo peticiones de perdón del propio gobierno mexicano a distintas poblaciones indígenas, que también me parece importante. Pienso que no nos debemos de asustar o sea, de repente yo veía que este tema causaba mucho estupor y mucha confrontación y mucha polémica. Yo creo que no sería el primer pueblo en hacerlo, ¿no? Y también me parece que como contraparte el gobierno mexicano haciendo lo propio también es importante, porque digamos que tiene muchas capas, podrían ser muchas capas cuando hablamos de perdón o de petición de perdón hacia los pueblos indígenas en materia de cómo se ha construido la presencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Fíjate que en la conmemoración de los 500 años tuvimos la oportunidad aquí de tener a un historiador, el profesor Francisco Mendoza, quien fue eliminando un montón de mitos que existen por parte de lo que nos llega en la historia, que es prácticamente lo que escriben los españoles. Y algo que nos platicaba que me pareció muy interesante y que te quiero preguntar ahora era la participación que tuvo la mujer en la defensa de México Tenochtitlan. Nos decía el profesor pues que también las mujeres salieron a guerrear y eso casi no se dice. ¿Qué información tienes tú acerca de esto, Mardonio?
Pues pienso que es importante reconocer el papel de la mujer con respecto de todos los ámbitos y que este mecanismo patriarcal en el que estamos inmersos no es una situación gratuita, es una suerte, la invisibilización de la participación en todos los ámbitos de la vida pública, incluida la guerra, pues ha sido regateada a las compañeras y me parece que es muy importante justo pensar en esta situación y de devolver un poco esta presencia, tenerlo como súper claro en todos los espacios o manifestaciones de la vida humana, incluida la de las resistencias, la de las luchas, incluso la lucha armada, ha tenido una representación de mujeres importante, o sea, de ahí nos podríamos saltar también a las famosas Adelitas, en fin, yo podría citar muchas compañeras que han estado en el movimiento indígena de manera importante y me parece que más bien es el mecanismo del patriarcado el que nos ha llevado a invisibilizar, ¿no? Lo que ocurre hoy, imagínense ustedes lo que ocurría hace tanto tiempo, si vemos que los avances de los derechos progresivos de las compañeras mujeres, si ahora están en el lugar que están, imagínense dónde estaban hace muchísimo tiempo. Entonces pienso que es importantísimo que se pueda reconocer la aportación de las mujeres, no solo en las resistencias indígenas, sino en todos los ámbitos de la vida pública y también en épocas pasadas y también en épocas presentes, porque a futuro, como se puede vislumbrar, el futuro tiene mucho tinte de mujer. Creo que ese es el gran movimiento en el que estamos inmersos ahorita, un gran movimiento femenino que sin duda nos traerá muchísimas más sorpresas reivindicativas con respecto del lugar, dentro del lugar que ocupan y dentro del lugar que les corresponde. Sobre todo eso que dices, sobre todo la reivindicación. O sea, este movimiento feminista que tú apuntas, pues también tiene orígenes en nuestra identidad indígena, ¿no? En este tema de la defensa de la gran México Tenochtitlán. Fíjate que este no hacer visible a estos grupos, pues es parte de un patrón de conducta que pues también hace invisibles a los grupos indígenas y atraviesa mucho el tema de discriminación y racismo. Hay muchos mexicanos que quisieran ser europeos, pero no lo somos, no somos europeos y aunque quieran, ¿verdad? Pero sí hay muchos mexicanos indígenas. ¿Qué opinas tú, Mardonio, acerca de la identidad del mexicano, tal como nos dijiste acerca de la diversidad? ¿Quiénes somos los mexicanos, Mardonio? Pues esa es una pregunta difícil de contestar, pero te lo resumiría en que somos un país de múltiples naciones, múltiples pueblos que han estado aglutinados o que se aglutinaron a veces sin consultarles en esa conceptualización que hoy llamamos México, ¿no? México habla en relación al castellano 68 lenguas indígenas, lo cual quiere decir que son 68 los pueblos que nombran al mundo de una forma distinta. Y yo siempre digo que si un idioma es una forma de nombrar al mundo también es una forma de problematizarlo y quizá de resolverlo. Entonces, pensar en que esa posibilidad de reflexionar las problemáticas contemporáneas de nuestro país en clave castellana, a lo mejor, y ver cómo estamos, a lo mejor convendría, como diría Carlos Lenkrestorff, a lo mejor convendría, por ejemplo, por citar uno de los pueblos existentes en México, filosofarlo en clave tojolabal, ¿no? Por ejemplo, o en clave maya, o en clave tzotzil, o en clave náhuatl, o en clave pima, pame, en fin, podemos invocar muchas de las lenguas que conservan la visión propia de un mundo en el cual podemos encontrar quizá soluciones a un país como este. Pienso, ¿quiénes somos los mexicanos? Pues somos un país múltiple, somos un país que si bien tiene este componente importante en el cual no podemos negar lo que vino de otros espacios a hacer, digamos,
a irrumpir en una línea de tiempo de manera violenta, también hay que decirlo, pero también ese tiempo tampoco es el que vivimos hoy, ¿no? Entonces, y si esta situación heredada, incluso por decirlo muy burdamente, ¿no? De manera genética, de tener un idioma, de tener unos dioses que también se sobrepusieron por sobre los dioses indígenas, me parece que es una suerte que sigue chocando con la realidad de muchos pueblos que yo pienso que a estas alturas generacionalmente ni se enteran, pues, ¿no? Yo pienso ahora que como si bien pensar en la resistencia indígena como un tema político es un tema que nos importa a un cierto grupo de compañeras y de compañeros indígenas que hemos estado en la reivindicación de las causas indígenas por la justicia y por la dignificación de los pueblos y el trato digno y la inclusión. También es cierto es que a muchos tampoco les importa demasiado porque siguieron su vida, digamos, ¿no? Y eso me parece también importante en esta desmitificación de lo que dices, Ricardo. Al final de cuentas son muchos pueblos, muchos vivieron la violencia de manera más cercana. La violencia más grande es quizá la que se institucionalizó a partir de la concepción de un México que vino a irrumpir las prácticas jurídicas, administrativas, económicas, lingüísticas de varios de los pueblos, ¿no? Fíjate que ahorita que estás comentando esto acerca de que a un grupo defensor de la cultura indígena, pues estos temas les importan y a otro no, yo te quisiera preguntar, Mardonio, seguramente lo has pensado, ¿cuál sería la estrategia para que nos importe a todos, para lograr permear a la sociedad, haciéndoles ver que esta defensa de la cultura indígena, pues habla de nosotros, habla de lo que somos y es defendernos a nosotros mismos? ¿Cómo hacer para que este tema nos importe a todos, Mardonio? Pensar en sacarlo de la esfera de la cultura en primera creo que sería una cosa fundamental, porque justo en la situación de la cultura es donde se encuentran constreñidas las lenguas, manifestaciones artísticas y que mucho se pondera, ¿no? Lenguas indígenas, culturas indígenas, artes indígenas, sin llegar siquiera a tener los mismos niveles de penetración en todo digamos, en todo el país o en todo el territorio nacional y en toda la intelectualidad mexicana. Me parece, nosotros hemos acuñado una palabra, una frase que dice que no hay lengua sin pueblos. Yo agregaría, no hay cultura sin pueblos, ¿no? Entonces, pensar en que las distintas culturas de nuestro país enriquecen este cuerpo que llamamos México es casi como reivindicar el derecho a la vida que tienen los otros pueblos. Todos los pueblos tienen el derecho a una vida digna, libre de violencia, con salud, con educación, con justicia. Y entonces, para intentar o para lograr reconocernos en el otro, habrá que reconocer que esos son pueblos que merecen, como todos los pueblos del mundo, estar vivos, vivir con felicidad, vivir en libertad y vivir con las rutas dignificadas que puedan dotar a ellos de la instrumentación necesaria para seguir vivos. Sí, fíjate que me cae el 20 con lo que dices. Es un poquito no pensar en los indígenas como los otros, sino como nosotros, o sea, llevarlo al plano cotidiano. Y en el plano cotidiano, pues está la lengua. Fíjate, quiero platicar que el domingo pasado fui al centro de la Ciudad de México, viajé en el Metrobús y vi un letrero acerca de un evento sobre lenguas indígenas y por ahí me pareció escuchar tu voz en el promocional. Tú me dirás si fue real o no. Pero bueno, lo que te quiero preguntar en relación a esto de llevar la lengua indígena a lo cotidiano, ¿tú crees que sea factible o un factor que ayude en esta causa que, por ejemplo, se pueda enseñar náhuatl en la escuela primaria, por ejemplo? Yo creo que todos los intentos son importantes, Ricardo. Creo que nada sobra, creo que todo abona. También es cierto que podemos encontrar
las manifestaciones lingüísticas y artísticas de los pueblos indígenas, un instrumento que puede dotar, digamos, de cierta sensibilidad. Claro que ayuda, dotar de sensibilidad hacia la población mayoritaria de habla no indígena, que un poco es lo que yo me he dedicado durante los últimos 15 años de mi vida, que es intentar abrir una ventana para que la gente conozca las distintas culturas de nuestro país. Pero también es cierto que si lo dejamos ahí no es suficiente, porque pienso en México, los poetas en lenguas indígenas, algunos artesanos, algunos pintores, logran como medio abrirse paso ante la sociedad no indígena, pero eso ayuda, por supuesto que sí, pero importantísimo es que yo abogaría por decirle a la sociedad que si nosotros no tenemos derecho a hablar nuestra lengua en cualquier sitio, porque ha sido avasallada, denostada y ha sido vilipendiada, también es cierto que si eso no ocurre, también a la gran mayoría le quitan el derecho de escucharla. Y eso me parece que es ahí donde se convierte en un argumento doble, donde podemos quizá encontrar una suerte de reconciliación, una suerte de inclusión que termina convirtiéndose en un acto justo, insisto, para decir que la pervivencia de los pueblos necesita el consenso de los otros pueblos. Es como cuando vas por la calle y ves a alguien violentando a otra persona y haces como que no ves, entonces al mismo tiempo que estás mirando una escena que puede ocurrirte a ti y que alguien más igual que tú lo va a ignorar, entonces me parece que es ahí donde encontramos quizá una postal que nos pueda decir el por qué los otros, el por qué un asunto indígena nos concierne a todos. Y eso creo que es importantísimo de decir. Sí, claro, por supuesto, qué bueno que ese sea el espacio de decirlo. La verdad es que me siento orgulloso. Oye, Mardonio, te he escuchado decir que muchos de estos mitos en nuestra relación con el tema tiene mucho que ver con cómo nos dibujan a los indígenas, en particular en la parte histórica a los mexicas, ¿no? Como seres de piedra, como seres muy lejanos a seres humanos. Y en relación con la lengua, te quería preguntar acerca del el sentido cotidiano de la lengua. Bueno, nosotros usamos muchísimas palabras en náhuatl, pero más allá, ¿cómo se define el mexica a partir de su lengua? Me refiero no en los términos del poeta Nezahualcóyotl, sino en los términos cotidianos, coloquiales. Por ejemplo, existía el doble sentido y en esa parte cotidiana, ¿cómo es la lengua indígena, Mardonio? Por eso es importante sacar a los pueblos indígenas de la esfera de la cultura, porque, bueno, para mí cultura es todo, o sea, ahí bajo esa premisa podría caber todo, ¿no? Pero como concebimos la cultura como una suerte muy acotada, donde puede entrar la lengua, insisto, manifestaciones artísticas, música, danza, poesía, pero por supuesto hay tres cosas que creo que se nos niega a los integrantes de pueblos indígenas: deseo, maldad y responsabilidad, ¿no? O sea, al quitar el deseo, anulas el amor. Al anular el amor, solo somos a personas que pueden reproducirse sin ningún afecto. Si nos quitas maldad, nos estás haciendo buenos de facto, y eso también es racismo, ¿no? Pensar que todos los indígenas son a todo dar, lo cual no es cierto, pues, ¿no? Y si nos quitas responsabilidad, entonces jamás vamos a llegar a ser presidentes de la República o secretarios de algo. En este tiempo, porque ya los ha habido tanto Juárez como Díaz eran indígenas. Vicente Guerrero era integrante del pueblo afro, por decir. Antes, fíjate, antes
había más probabilidades. Este empobrecimiento de los pueblos indígenas, que creo que tiene que ver con eso, creo que porque solo pueden hacer cultura, no pueden hacer nada más, entonces se nos anula al negarnos deseo, maldad y responsabilidad. O sea, bajo esa lógica seremos unos, no sé, unos panes de jengibre, galletas de jengibre que no hacen nada, ¿no? Entonces, pienso que eso yo creo que ha hecho mucho daño solo pensar al indígena como un ente cultural. No, es un ente que hace guerras, es un ente que reivindica, es un ente que puede hacer los desastres más terribles del mundo, es un grupo humano como cualquiera, ¿no? Y por supuesto, o sea, yo recuerdo cuando niño, Ricardo, en las fiestas del pueblo, mi mamá se encerraba en la cocina con sus compañeras mujeres, y ese era un espacio dedicado básicamente al albur, ¿no? Al albur femenino, que me parece una cosa fundamental, ¿no? O sea, por supuesto que hay doble sentido, triple sentido, por supuesto que hay deseo, responsabilidad, hay maldad, o sea, porque es un pueblo vivo. Son pueblos vivos, y los pueblos vivos tienen todo esto de lo cual estamos hablando, pero se nos ha llevado al espacio cultural, porque no sé por qué en la concepción de cultura se piensa que somos menos, no sé, menos operadores de nuestro destino, pues a veces se nos infantiliza, fíjate, llevándonos al terreno cultural. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque entonces se separa a los grupos humanos efectivamente de algo humano. Fíjate que ahora los análisis se han vuelto pues muy maniqueos, y en el tema de la conquista, en el tema de la relación con lo europeo y lo mesoamericano, pues siempre está de manifiesto eso, ¿no? De buenos contra malos, o estigmatizar ya sea un grupo u otro. Y aquí, sin embargo, también a mí me marcó muchísimo un escrito que leí, un texto que leí acerca de cómo educan los padres mexicas a sus hijos, y los preceptos morales que venían ahí. La verdad es que se me hacían, pues yo estaba muy joven, iba en la secundaria, pero se me hacían excelente, se me hacía algo muy bonito, muy hermoso. Y yo la verdad sí tengo una concepción del sentido indígena como más apegado a la tierra, al respeto por la biodiversidad, que eso es algo sumamente importante. Y a veces sí quiero confesar que tengo la idea del español, como tú lo narraste en alguna ocasión, hombres de hojalata vestidos de codicia, y como que a veces es difícil con el tema de la globalización quitarnos esas ideas maniqueas, pero yo la verdad considero que sí es muy importante tu visión, Mardonio. Lo que pasa es que ahora todo se convierte en una suerte de dinero. Todo es dinero, todo es capital, y si te dicen entonces que alguien que no me gusta, yo estoy en contra de la lucha de blancos contra morenos o prietos, me parece que es demasiado, tan superficial, que solo se basa en el color de piel, ¿no? Pero por decirlo de un modo, si hay una suerte machacona de los medios de comunicación donde te dicen tienes que ser blanco para tener dinero, debes de tener dinero, tienes que saltar sobre la vida del otro a la yugular de tu competencia, hacerlo pomada, porque lo que importa es el dinero. Si tienes que devastar 80 hectáreas de bosque por dinero, si tienes que quitarle el agua al otro por dinero, porque vas a sembrar amapola, vas a sembrar marihuana, vas a sembrar lo que sea, o simplemente porque las botellas de agua se venden. Entonces, si todo el tiempo estás en la narrativa del dinero, lo que va a importar es el dinero, no importa nada más. Pero hay otras lógicas, y hay otros pueblos que no solo viven en esta estructura capitalista, monetaria, donde el dinero es lo más importante y es lo que te da el estatus. Hay pueblos donde el servicio
al otro es lo que te da estatus. Es cuántos puestos has tenido de servicio al pueblo, es lo que te da el estatus, y eso me parece también importante, pero cambia la narrativa, es decir, vivimos en un espacio-tiempo donde pensemos en el asunto yo recuerdo que leía a Diego Osorno, a Alejandro Almazán, a otros compañeros periodistas, y escuchaba, o más bien leía, las narraciones que tenían con respecto de muchos jóvenes en el norte del país que decían, bueno, me voy a morir temprano, entonces que sea con coches, con joyas, y entonces digamos que esa narrativa es la que hace que el narcotráfico, por ejemplo, tenga gente ávida de meterse a sus filas, no le importa lo que venga después, porque la narrativa es el dinero. Y eso creo que hay muchos pueblos que no lo tienen para sí. Y eso creo que es la gran diferencia con muchos de los pueblos indígenas. Y por eso, entonces, puede haber bosques enteros, puede haber defensores ambientales indígenas, porque justo lo que está, digamos que el gran encontronazo de todos ellos es que son las narrativas distintas. Unos van por dinero, claro, y otros van por la vida. Otros van por algo mucho más trascendental e importante. Pues para terminar, Mardonio, yo quisiera pedirte un favor enorme. Las plumas de la serpiente, tu programa que ya lleva muchísimos años, lo cual yo celebro, siempre terminas con una frase en náhuatl. Quisiera que nos hicieras favor de regalarnos la frase y su explicación para el auditorio de Revista Latente. Sí, mira, dice Tlaxcamati miak tinumelaguan panchicuey tonanti xixcagua macuipónimo tlahtol. Dice, muchas gracias, nos encontramos en una semana, 8 días, 8 soles. Deja que florezca tu palabra. Esa es la invitación que hacemos cada semana desde hace 17 años, ¿no? Y hacer que florezca la palabra, o siempre invocar el florecimiento de la palabra, significa también, con todas sus virtudes, con todos sus entresijos y con todos sus símbolos y significados, porque la palabra, imagínate todo lo que ocurre en un ser humano para cuando logra articular una idea y después sacarla por la voz o para escribirla. Entonces, para mí, la palabra es una suerte de recurso importantísimo para el ser humano, porque logra que todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu intelecto pueda ser escrita o dicha con tu voz. Todo lo que implica. Y por saber todo lo que implica, entonces hay que respetarla, hay que florecerla, hay que siempre comprometerse con lo que uno está diciendo. Claro, darle valor a la palabra y sobre todo entender la responsabilidad de quienes nos dedicamos a emitir palabras. Tú lo haces de una manera muy sensible y muy estética en tus poemas. Invito a nuestra audiencia a leer los libros de Mardonio, que es una maravilla. Te agradezco muchísimo, Mardonio. Es un gran honor haberte tenido en nuestro programa y estoy seguro que para nuestra audiencia también será muy grato escucharte hablar acerca de la resistencia indígena. Gracias, Ricardo, y recuerden que uno cuando resiste por todos, así que la apuesta es por la vida, nuestras armas, la memoria y la palabra. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, hermano, hasta luego.